toda esta, digamos, esta experiencia también de Norma y Vida franciscana. Estamos Nidia Cecilia Díaz y yo, Gloria Patricia Zapata. Entonces, Nidiecita, si quieres saludar, adelante. Buenas tardes, hermanas, hermanos, paz y bien. Gracias por este espacio y estamos muy felices de compartir estas inquietudes con ustedes. Esperamos que el Espíritu Santo obre a través de este momento para que el mensaje que Dios tiene, Jesús, Francisco tienen para nosotros, se haga presente en nuestras vidas. Voy entonces, hacemos la oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a compartir una oración de Santa Teresa de Calcuta, que es la oración para sonreír. Dice: Señor, renueva mi espíritu y dibuja en mi rostro sonrisas de gozo por la riqueza de tu bendición. Que mis ojos sonrían diariamente por el cuidado y compañerismo y amor de mi familia y de mi comunidad. Que mi corazón sonría diariamente por las alegrías y dolores que compartimos. Que mi boca sonría diariamente con la alegría y regocijo de tus trabajos. Que mi rostro dé testimonio diariamente de la alegría que tú me brindas. Gracias por este regalo de mi sonrisa, Señor. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, pues bueno, aquí estamos Nidia y yo con la alegría también de esta reflexión y de este encuentro y precisamente pues compartiendo con ustedes esto sobre el numeral 14 de la regla, que dice: llamados juntamente con todos los hombres de buena voluntad a construir un mundo más fraterno y evangélico, para edificar el reino de Dios, conscientes de que quien sigue a Cristo, hombre perfecto, se hace a sí mismo más hombre. Cumplan de modo competente sus propios deberes con espíritu cristiano de servicio. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, subrayamos 3 partes que para nosotras son importantes de este numeral, que nos dan una clave como para pensarnos qué nos quiere decir ese llamado de norma y vida, de la regla. Entonces, la primera parte es construir un mundo más fraterno y evangélico. Para abordar esta frasecita, tiene unas dimensiones y unos significados muy profundos. Pero cuando nosotros pensamos en conversar en este espacio con los hermanos y hermanas de las distintas fraternidades, pensamos en la Fratelli Tutti. ¿Por qué? Fratelli Tutti es la última encíclica del Papa Francisco, quien ha retomado las enseñanzas franciscanas, ha retomado la espiritualidad franciscana para plantearle a la sociedad un nuevo modelo de iglesia, para reconstruir tal vez la iglesia. Entonces, Fratelli Tutti era una forma en que San Francisco de Asís se dirigía a todos sus hermanos y hermanas con el objetivo de proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Por eso traemos hoy algunas reflexiones que están allí contenidas y que nos permiten de pronto pensar qué será eso de construir un mundo más fraterno y evangélico. Aquí hay algunas imágenes que reflejan tal vez unas ideas iniciales. Entonces, en la Fratelli Tutti, en la encíclica, el Papa Francisco hace un diagnóstico de un trasegar que él ha tenido en su vida pastoral, en su ministerio, en Argentina, en Latinoamérica, tal vez en el mundo también, porque también es una persona muy juiciosa, digamos, que conoce muy bien muchas problemáticas
del mundo. Y entonces él dice que hay 3 elementos que están hoy diciéndonos que estamos dejando atrás valores fraternos como hermanos y como sociedad. Lo primero, él dice, somos indiferentes, fríos, y la persona que está al lado muchas veces no nos interesa. Eso se debe a veces, él dice, en algunas ocasiones esa indiferencia está asociada con el aislamiento y el cierre de nosotros mismos, de la persona en sí misma, o también en que a veces nuestros intereses los sobreponemos sobre todo lo que está alrededor. Primero están los intereses personales. Y él dice que hay otro componente en el caso de nosotros que somos creyentes, y es que a veces nosotros imponemos ideas, porque pensamos que las formas como nosotros vemos a Dios, creemos en Dios, son las únicas. Y entonces él cita en los numerales 30 y 92 que eso también es un problema porque no nos permite avanzar al encuentro del hermano. Entonces, teniendo en cuenta esto, él nos hace una invitación que yo creo que está sustentada en algunas enseñanzas muy profundas que nos dio nuestro Señor Jesucristo y que también estuvieron en el caminar de San Francisco de Asís. Y es algo muy, muy clave. Aquí vemos una imagen que tal vez, no sé si la podamos asociar con la parábola del buen samaritano. Esa parábola la medita en la encíclica el Papa, porque él dice que eso evidencia una manera y una forma muy hermosa de ser prójimo, cuando yo soy prójimo de los otros. No que los otros sean mi prójimo, sino situándome desde mi parte interior y personal, como yo soy prójimo de los otros. Entonces la invitación que nos hace el Papa en esta encíclica, que es maravillosa y ojalá la podamos leer y meditar todos los días, así sea de a frasecita, porque es bastante rica, es que ante el sufrimiento de cualquier persona, de cualquier característica, en cualquier condición, nosotros deberíamos ser cercanos, porque ahí es donde está el mundo más fraterno y evangélico. Entonces, es importante, lo clave para lograr esto o cómo llegamos allá, lo que dice él es, lo primero es el amor. Para alcanzar nuestra plenitud tenemos que amar. Y cuando no amamos, tal vez estamos dejando esa condición cristiana, esa condición franciscana, esa condición humana, esa condición espiritual que nos han invitado Jesús, Francisco, muchos santos y santas. Ya la oración de la sonrisa nos decía muchas cosas al inicio. Entonces él dice, el amor reclama, si yo doy el paso de amar y no amar a quien me ama, sino amar a cualquier persona, así para mí sea ajena, para mí sea extraña, para mí sea alguien lejano, si yo doy ese paso, ahí está presente Dios y Jesús. Entonces, quiero como cerrar esta primera parte de construir un mundo más fraterno con esta pequeña, digamos, frase que está al final de la diapositiva. El amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía, todos ustedes son hermanos. Y pues acá hemos reivindicado el valor del hermano ser humano, ¿no? Pero nosotros también, por nuestra espiritualidad franciscana, tenemos un llamado hacia el hermano, ver más allá de lo humano y también sentir una sensibilidad hacia la creación. Pues ya San Francisco de Asís y también el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si nos invita a cuidar nuestra casa común. Entonces, queremos cerrar esta parte de construir un mundo más fraterno y evangélico dejándoles esta inquietud. ¿Será que nosotros nos estamos aproximando a todas las personas sin diferenciarlos, sin ninguna prevención? Estamos dejando que Dios sobre a través de nosotros y siendo más cercanos y ayudando a los necesitados. Hay distintas formas, ¿no? Acá nosotros
en las imágenes resaltamos algunas que están relacionadas en la encíclica, pero hay mucha creatividad, hay mucha posibilidad de acercarse y aproximarse a las personas necesitadas para que también vivan una vida digna, para que también sean personas que puedan construir proyectos de vida. Entonces, esto que les estamos comentando están los numerales 81, 92 y 95 de la encíclica, por si de pronto quieren volver de pronto después sobre este tema. Bien, ¿y cómo es esto de que también está precisamente en este numeral y que lo estaba mencionando Nidiecita, ¿cierto? ¿Cómo es esto de construir un mundo más fraterno, un mundo más humano? Y encima de esto, también con el asunto de que quien sigue a Cristo, hombre perfecto, se hace a sí mismo más hombre o más mujer, ¿cierto? Estamos hablando de humanidad. Y bueno, y ahí creo que el rostro de Dios misericordioso que se indigna frente a la injusticia y a la exclusión, pues es clave verlo. O sea, es importantísimo mirar, digamos, ese rostro en el otro. Pero, pero más allá de ese rostro en el otro, más allá de quien sigue a Cristo, hombre perfecto, se hace a sí mismo más hombre, eso cómo me toca a mí especialmente como mujer en mi día a día. ¿Qué significa hacerse a sí mismo más hombre o más mujer? ¿Qué significa ser más humano? ¿Sí? Y cómo, pues, cómo Jesucristo es ese, digamos, ese hito para seguir tanto en lo humano como en lo divino. Nosotros como seres humanos, pues, tenemos que pensar es en la humanidad de Cristo, en Jesucristo como hombre, ¿cierto? Que es ahí desde donde lo podemos alcanzar más fácil, ¿sí? Porque si pensamos en Jesucristo solamente como Dios, pues muchas veces, y uno lo nota muchas veces de pronto en, en la gente que quiere ser lo mejor del mundo, pero que a veces siente que no alcanza o que tiene dificultades o que tiene debilidades y que no la logra, ¿sí? O que tiene una adicción, por ejemplo, o que tiene problemas en el trabajo o que tiene dificultades psicológicas o económicas, ¿sí? Que a veces uno siente esa humanidad tan profunda, ¿cierto? Y dice, bueno, ¿y cómo es esa humanidad de Cristo? ¿Cómo es que ahí yo puedo ver ese amor? ¿Cómo es que en estas situaciones tan duras y tan difíciles que a veces tenemos, podemos ver que Cristo está presente con nosotros, que está con nosotros y que nosotros podemos seguir ese camino, ¿cierto? Obviamente nosotros tenemos una luz que es importantísima, que es la luz de San Francisco, ¿cierto? Cómo San Francisco vivió eso y cómo también desde su humanidad, en esa perspectiva de fraternidad, también sintió que ese era el camino para imitar a Cristo, ¿sí? Y a San Francisco, pues por eso se lo llaman segundo Cristo, porque vivió profundamente también esa humanidad y ese dolor, esa angustia y esa tristeza. Y yo hoy, esta semana, pues que estábamos con Nidia mirando lo de este compartir, eh, estuve meditando mucho sobre el Evangelio del jueves, ¿sí? Que hablaba del orar por los enemigos, ¿sí? Y ese orar por los enemigos, ese orar por los otros, esa perspectiva también de misericordia que nos hace entender, ¿cierto? Que el otro es un ser humano y que se equivoca, sin ninguna, pues, y tratar de no tener ninguna prevención, ¿sí? ¿Cómo amamos desde ahí? ¿Cómo eso también nos hace más hombres? La que sigue, Nidiecita. Y cómo precisamente es identificarnos con esa humanidad de Cristo, nos ayuda a estar más cerca de los hermanos, más cerca del otro y de lo otro, como lo mencionaba Nidia precisamente, que también está en la Fratelli Tutti, ¿cierto? El cuidado de la creación implica sentirse hermano,
con lo otro, hermano, precisamente con toda la maravilla que Dios nos ha dado, no solamente en términos de los seres humanos y las personas que nos acompañan, sino también en términos de esa creación, como ahí también hay un sentido de fraternidad, como cuando pensamos que somos parte de digamos, de esta creación y que somos hermanos en esta creación, eso nos hace sentir la comunión, ¿cierto? Una comunión con este asunto de que estamos todos juntos y también sentirnos como humanos responsables, ¿cierto? Pero en relación. Esa parte yo creo que de relación es clave y también ahí entonces yo pues diríamos que uno tiene que estar constantemente para mirarnos, para poder identificarnos con esa humanidad de Cristo, pues hay que estar atentos constantemente a la presencia de Cristo en la vida de uno. A veces de pronto nos pasa que, bueno, sí, pues somos muy orantes y muy devotos y eso está muy bien, pero como que una vida es la de devoción y una vida, sí, es la de donde cuando yo voy a la iglesia y cuando oro, y otra vida es cuando las cosas a veces de pronto no resultan tan fáciles y entonces tengo problemas y entonces me da rabia y entonces sí, y ahí es cuando yo tengo que aceptar esa humanidad y decir, bueno, Señor, ayúdame a buscar la humanidad tuya y a buscar ese ser humano tan tan especial y tan cercano a ti, ¿cierto? Ahí yo creo que uno tiene que estar pendiente de esas señales cotidianas, identificar esas señales cotidianas que le permiten a uno ver esa compañía del Señor en todos los momentos y sobre todo esa compañía del Señor en los momentos difíciles donde uno se siente más humano, donde uno se siente tan imperfecto, tan débil, cierto, con situaciones tan difíciles que uno necesita darse cuenta que el Señor está ahí con uno, ayudándole a uno precisamente a ser más humanos, a ser más, más como Él. Entonces, esas señales pueden ser muy sencillas. Una persona que te encuentras y te saluda, ¿cierto? Un hecho sencillo, un día soleado que te hace sentir la presencia del Señor en la vida y uno dice, ay, qué rico este sol con tanto frío que tenía. Una palabra, siempre es algo que te sorprende, siempre es algo casi imperceptible porque pues el Señor es tan refinado, ¿cierto? Él es tan sutil, pero que tiene esa potencia de transformar la vida, de que tiene esa potencia de decirte definitivamente, no estoy solo, estoy con mis hermanos, sé que el Señor está con nosotros y sé que en mi vida esto que estoy haciendo aquí ahora es importante. Así sea tender la cama, barrer la casa, así sea sonreírle a alguien, ¿sí? Pero sentir esa presencia del Señor es muy importante precisamente para identificarnos con su humanidad. Pero ahí sí hay un asunto clave y es que es muy importante no distraerse y estar atentos. ¿Y cómo no se distrae uno? Uno no se distrae sino si está pendiente de la oración. La oración le ayuda a uno a no distraerse en esa presencia del Señor y también encontrar esos momentos en los que uno necesita esa comunión y ese contacto directo con Él, pero también su palabra. Y en su palabra esto es fundamental porque la palabra nos permite a nosotros, cuando la meditamos y la reflexionamos, nos permite estar siempre atentos y decir, ah, me estás diciendo tal cosa. Sí, de pronto hoy me faltó un poquito más de alegría o de pronto hoy no estuve un poquito triste, huraña, sin sentido, o de pronto hoy me enojé y estuve muy brava con alguien a quien le respondí como no era, ¿cierto? Creo que eso es muy importante precisamente para poder hacer esto que nosotros decimos constantemente del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, ¿cierto? Y ser testigos de un Jesucristo vivo. Cuando nosotros la regla siempre nos dice, ¿cierto? De la vida al Evangelio y del Evangelio a la vida, y cómo somos testigos, ¿sí? ¿Cómo podemos ser testigos de ese Jesucristo vivo? Pues simple y llanamente viviendo nosotros también
como ese Jesucristo, pero para vivir como Jesucristo necesitamos reconocer nuestra humanidad. Y reconocerla en cualquier cosa, reconocerla inclusive a veces personas que no son creyentes le ayudan a uno a entender esa humanidad y le ayudan a uno a afirmarse también en la fe, ¿sí? A veces personas que de pronto uno dice están muy lejitos o de pronto no, ¿cierto? O lo rechazamos porque de pronto no son muy creyentes y entonces, sí, esas personas resulta que a mí me decía una religiosa frente a alguien que no, que era ateo, alguna vez me dijo, no, él cree a su manera, él cree, todos tenemos a Dios en nuestro corazón, pero a veces nosotros no estamos tan atentos para verlo. Entonces, eso implica también como que en esa perspectiva de servicio, nosotros podamos simple y llanamente dar. Y aquí les queremos compartir esta canción porque significa simplemente dar, ¿cierto? Y esto puede que lo diga alguien que en algún momento diga yo no creo en Cristo, pero cuando uno oye cosas como esta y oye otras cosas, uno dice, aquí está también el Señor presente. Dale, Nidiecita. Vale, antes una cosita pequeña que quisiera también como agregar antes de pasar a la meditación a través de la canción, y es que también a veces el mayor contacto que tenemos con Dios es a través de los hermanos. El rostro de Dios está atento y latente en nuestras vidas a través de los hermanos. Y qué bonito que a veces los procesos de conversión se impulsan y uno se anima a actuar cuando tiene ese contacto. Perdón, un segundito. Ya. Entonces, solo quería dejar esa idea y entonces ya les comparto nuevamente les comparto la Y que ahí estaba es. yo también pensando que, bueno, ¿y quién es mi hermano? ¿Cierto? No es solamente el hermano de la fraternidad, es también el hermano de la calle, pero a veces decimos, no, el hermano de la calle, pobrecito, tan bonito, lo debo ayudar, pero a veces resulta que el hermano que tenemos es este que tenemos al lado en el trabajo, que nos saca la piedra todos los días, y ese es el hermano que nos enseña también a ser más humanos y a ser mejores y a servir. Ahora sí, dale. Carmen, esa es su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta el por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacerlo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es el más. Da, 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 da. Y uno podría pensar que en una canción de estas, no, sigue la Nidecita, tranquila, síguela hasta el final. Uno podría pensar que en una canción de estas, como que no es tan religiosa, ¿cierto? Nosotros que estamos a veces como tan acostumbrados y que nos gustan mucho las canciones religiosas y las que cantamos en la misa, pero a veces también acá, en otras cosas, el Señor nos está hablando de decir, vea, hay que dar abiertamente, hay que servir también abiertamente, ¿sí? Porque si queremos ser testigos precisamente, pues ser testigos implica, como decía San Francisco, ¿sí? Va caminando y simplemente con que el otro los vea, ya puede sentir esa felicidad, ya dirá que tiene este, que de pronto, ¿cómo es que hace?
¿cómo es que es tan feliz, cierto? ¿Cómo puede ser tan feliz si puede que tenga tantos problemas o simple y llanamente está en el Señor, está con los hermanos y eso ya lo llena a uno de alegría, la perfecta alegría. Y esa perfecta alegría está en el servicio, está en ese ser más humanos, y por eso les quisimos compartir esta canción, porque aunque uno no lo ve así de primerazo, uno dice, esta canción es hasta bastante franciscana, ¿cierto? Cuando yo la escuché dije, es bastante franciscana. Entonces queremos en ese sentido, pues confiar también como, como estos pensamientos y estas reflexiones que tenemos, compartirlas y con ustedes. Y queremos también ahí como terminar con dos preguntas, ¿sí? Porque nosotros hablamos mucho del servicio, pero ¿qué significa servir? ¿Cierto? Si servir es que yo, digamos, tenga que estar pues todos los días, digamos, como en un acto de entrega absoluta, o significa simplemente dar lo poco, lo que puedo dar, con alegría y con amor, ¿cierto? Y a veces de pronto entender que no estoy dando lo suficiente, pero que también para poder dar necesito recibir y necesito encontrarme con los hermanos y necesito encontrarme con el Señor en la oración, y necesito encontrarlo a Él en cada día y en cada momento de la vida, ¿sí? Y también la otra pregunta de cómo el amor y el servicio van de la mano, ¿sí? Cómo es muy difícil dar, es muy difícil servir si no tengo nada para dar o si, ¿cierto? Si de pronto simple y llanamente pues no tengo amor, ¿cierto? Como dice esa canción también que a veces nos gusta tanto. Em, si no tengo amor, pues nada soy. Pero ¿cómo van de la mano? ¿Cómo van servicio y amor de la mano? Y cómo también son recíprocos y son, digamos, parte de lo que se menciona también en ese numeral 14 de la regla, ¿cierto? De cumplir de modo competente los propios deberes con espíritu cristiano de servicio. Entonces, pues no sé si quieres ni necesita agregar algo. Eh, y bueno, también nos gustaría escucharlos y escuchar como los comentarios o las reacciones o las cosas que quieran compartir, hermanos. Pues muchas gracias. Tal vez antes, la llama del Evangelio que es tan ardiente, o sea, que el Evangelio cada vez que nosotros nos acercamos y también pues a los escritos de San Francisco, a la regla es profundamente rica y es más allá de una norma, es el Evangelio mismo escrito en palabras. Es algo muy hermoso, como a veces esa llama nos impulsa. No, o sea, cuando uno siente ese impulso como de que vaya, los envío, las envío, y uno no, tal vez uno no se lo propone, no lo planea, pero Dios obra a través de nosotros cuando actuamos. Yo siento que es muy importante actuar, moverse, porque cuando uno está quieto, como decía la hermanita, está distraído, eh, como que toma las cosas, está bien tomarlas con calma, por supuesto, porque pues esta sociedad a veces nos ha acelerado nuestros ritmos de trabajo, y nos ha cambiado muchos espacios personales, ya se han perdido, ¿sí? Uno ya difícilmente tiene tiempo para contemplar un árbol y ver la obra de Dios o encontrar en el hermano algo más allá no sé, de alguien con quien hablo, sino contemplarlo en todas sus dimensiones. A veces no tenemos ese tiempo, pero cuando uno actúa, cuando uno da un paso a hacer algo, así sea en su casa, no sé, hay muchas formas, porque en mi experiencia personal ha sido eso. Dios empieza
a obrar y lo mueve a uno de maneras insondables. Uno piensa que esto es un deber ser, ¿no? Pareciera, pero nosotros también queremos que ustedes lo vean como desde su experiencia. O sea, cómo vivimos esto, porque yo sé que cada una y cada uno tiene experiencias del amor, tiene experiencias de la misericordia, ha vivido el servicio a los más necesitados y cómo eso va transformando las vidas nuestras. ¿Sí? Por algo estamos acá, ¿no? Entonces ese era un Y comentario. ahí yo también quería agregar algo porque a veces de pronto a nosotros como adultos, ¿cierto? A veces nos cuesta un poquito entender como la perspectiva de los jóvenes en términos de cómo encontrar al Señor en sus vidas, ¿cierto? Porque pues en un mundo como en el que estamos, que es tan, de una u otra forma, que nos aleja tanto, ¿cierto? De esa experiencia y de esa comunión con el Señor. Y que pues digamos que la cosa, todo parece como que no necesitamos a Dios, sino, sí, es como algo accesorio para mucha gente. Pero cómo precisamente, como dice esa canción, ¿cierto? A veces cuando estoy loco, cuando estoy por allá, como en una situación de desespero, yo necesito, tus ojos me ayudan a darme cuenta que hay algo más allá, a darme cuenta que, y como muchos de los chicos ahora buscan eso y nosotros de pronto a veces no tenemos como esa capacidad de escucharlos o de entender o de simplemente compartir con ellos otras cosas, ¿sí? Porque seguramente ahí también van a encontrar a Dios, con seguridad. De pronto a veces nosotros se lo cerramos un poquito de pronto por esa predisposición y por pensar que es que, pues, no son muy piadosos y entonces como no son tan piadosos o no van tanto a misa, entonces no tienen la experiencia de Dios. Y a veces resulta que no. A veces resulta precisamente que tienen una experiencia de Dios, pero que necesitan esa luz que uno o que cualquier persona que tiene a Dios en su corazón les puede mostrar, ¿sí? Y creo que nosotros en ese sentido, y sobre todo como franciscanos, tenemos que permitir que esa luz alumbre y que alumbre a otros y que esa luz pueda precisamente iluminar un mundo tan complejo como este. Y nosotros como franciscanos seglares tenemos una responsabilidad muy grande en este momento. Y creo que la regla precisamente en este numeral nos está llevando a comprender y a reflexionar sobre esa responsabilidad que tenemos y cómo podemos ser luz para transformar las vidas de otros de maneras a veces imperceptibles para nosotros. Entonces, muchas gracias, ahora sí. Y bueno, pues queremos escucharlos, queremos también escucharlas y que nos cuenten esa experiencia también y si esto también les movió de alguna manera. Necesita la siguiente y pasamos a las preguntas de los hermanos. Y el hermano Einar tiene la mano levantada. Si quiere, su merced puede empezar a conversar. Listo. Einar. Bueno, muy buena tarde, hermanas y hermanos. Muchas gracias por la presentación, hermana Nidia, hermana Gloria. Quisiera como en este momento hacer dos contribuciones respecto a la presentación de ustedes. Lo primero, bueno, cuando estaban haciendo la presentación siempre tuve como el eco de varias cosas allí cuando las escuchaba. Lo primero es que quizá se nos ha enseñado que a Dios lo buscamos en las cosas extraordinarias, ¿sí? Y queremos encontrarlo en la tormenta, allí donde más bulla se hace, pero sucede y resulta que es en el silencio, en la frescura de la brisa donde más se hace presencia. Entonces, lo extraordinario, ese viraje que supone la conversión, es ver lo extraordinario en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo que realizamos día a día. Dicho esto,
viene entonces el asunto del servicio. Con respecto a eso, creo que como cristianos a veces, o la mayoría de las veces, fallamos mucho en el sentido del servicio, porque creemos que servir es mostrarle al otro una actitud lastimera, hacerlo cada vez más menos autónomo, menos libre por sí mismo. Mm, O sea, Dios no solamente obra en mí, también obra en ti. Eso es lo que le tengo que comunicar al otro en ese servicio, ¿sí? Eh, Recordemos el Evangelio de los talentos. A unos Dios les dio uno, a otro le dio 3, a otro le dio 5, o le dio 10, o le dio 20. No tenemos que hacer cosas que sobrepasen nuestra capacidad, porque es que por eso Dios se encarnó, porque sabía cuál es la situación del ser humano, ¿sí? Y entonces precisamente se encarna porque nos quiere saber de qué estamos hechos y qué es lo que realmente necesitamos, ¿sí? Y entonces Dios a cada uno le da sus propios talentos y en el servicio justamente lo que significa producir esos talentos, fructificarlos, es de la manera como es, como cada uno tiene sus talentos, ponerlos al servicio de los demás. Pero no solamente, digamos que fructificar esos talentos asistiendo, esa es la palabra clave. Servir no es ser asistencialista. Yo tomo mis talentos, los pongo al servicio del otro para que el otro, uno, se reconozca a sí mismo, reconozca cuál ha sido el don de Dios en su vida, cuáles han sido los talentos que Dios ha puesto en él. Entonces, el servicio precisamente es invitarlo a él a que reconozca la presencia de Dios en su vida, qué tipo de talentos Dios le puso para que él mismo, ¿sí? Para que él mismo se reconozca bendecido por Dios, que a él también le han depositado los talentos y que en ese orden de ideas, pues también está llamado a servir, acompañar, amar, ¿sí? al, al otro desde su simplicidad, porque es que, y ya con esto termino, muchas veces creemos que los talentos son cosas muy estrepitosas y entonces hay una sensación de fracaso y de amargura porque yo no tengo los dones que tiene otro hermano. No, sí, no. Así sea uno, pero es rico en talentos. ¿Sí? Y entonces el servicio cristiano precisamente es ayudarnos a ir reconociendo la presencia, esa presencia extraordinaria en lo ordinario de nuestra vida, en lo cotidiano, y de esa manera ir fructificando. Porque Jesús no nos quiere esclavos ni de nuestros temores, ni de nuestras percepciones, ni de nuestros fracasos. Nos quiere libres y libres para Él. Y en ese orden de ideas, el servicio tiene que dejar ese carácter asistencialista por ser liberador y restituir la dignidad, la plenitud humana. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Yo no sé cómo se levanta la mano aquí, pero voy a levantar la voz. Hermana Nidia. Un segundito, hermanito. Sí, yo quería dos cositas, pues retomando lo importante que plantea el hermano Einar. Lo primero, frente a la cuestión de cómo a veces vemos el servicio como algo que le debemos dar en un nivel de superioridad a alguien que está en un nivel de inferioridad, ¿sí? Como para que él adquiera un nivel de igualdad. Siento que está bien, ¿sí? La asistencia humanitaria es vital en estos tiempos de crisis, pero si nosotros no respetamos la humanidad del otro, si no respetamos el ser del otro y nos imponemos
como yo le sirvo, pero en estas condiciones y bajo estos supuestos, porque de alguna manera asistir es no dar. O sea, se da en parte, pero no se da una totalidad, ¿sí? No se entrega de una totalidad. Entonces, eso no restituye, eso no genera una posibilidad, una condición de posibilidad para variar la condición o para reconocer el ser humano que está frente a mí. Eso por un lado. Y por otro, lo que decía frente a la cotidianidad, a veces nosotros buscamos a Dios en lo divino, ¿sí? Y entonces meditamos, lo que decía la hermanita Gloria Patricia, que es hermoso, la oración es súper vital e importante, pero si nos quedamos ahí o buscamos a Dios solo en el templo, que es hermoso, la Eucaristía es preciosa, pero Dios también está en la calle y está fuera del templo. Entonces, eso también es importante irlo meditando porque el mundo de hoy nos exige una forma de evangelizar y de construir fraternidad muy diferente a la del siglo XVIII-XIX. Sí, yo también quería decir, hay una cosa, hermano Ligorio y el hermano Einar, porque también el tema de a veces cuando, precisamente cuando hacemos los apostolados, yo digo que a veces, muchas veces, bueno, a veces, muchas veces no, en ocasiones tomamos como esa postura fariseica, ¿cierto? Uy, qué tan bueno soy, cómo sirvo al otro, cómo miren todo lo que le doy al otro. Y eso es un asunto completamente egoísta, o sea, ahí es mi ego el que está hablando. Y creo que en ese sentido, uno de los asuntos claves que yo he aprendido, lo aprendí mucho con Fray Gabriel en lo de la fundación, es que, y que lo aprendí también en el apostolado de la tercera, cuando hacíamos este apostolado con los hermanos de la calle, es que en el apostolado uno aprende que lo que el Señor es una pedagogía divina, que el Señor le está enseñando a uno a amar como Él ama. ¿Sí? Que uno puede tener esa gracia de amar como Él ama y de sentir al otro hermano, de sentir al otro que está en la calle y que es un ser humano y ver su humanidad y ver también mi humanidad y verse en fraternidad con Él. O sea, eso es muy bello, es absolutamente bello y cuando uno siente que el Señor le está enseñando a uno digamos, esa posibilidad de mi humanidad, uf, creo que ese es un sentido muy profundo precisamente del dar y del apostolado, ¿cierto? Es una bendición para mí, es una bendición realmente para mí y me están enseñando a mí a dar de verdad y a amar de verdad. Ahora sí, hermano Ligorio. Gracias. Ustedes pusieron una cosa ahí en cada diapositiva que me llama la atención. Y la última frase que dice, cumplan de modo, y a mí me parece que esa frase, cumplan de modo competente, me parece que esto está aquí en la regla, esta regla me parece que es como un manual del celular. Porque el celular es, esto es como el manual del celular de hoy en día. Claro que le escribieron, no había celulares, pero se anticiparon. Porque uno tiene el celular y dice modo avión, ¿sí? Modo avión, en modo no sé qué, y aquí dice en modo competente. ¿Y es que hay otro modo? Cumplan de modo competente. ¿Y habrá otro modo? No sé. Sus propios... Aquí me surgen dos preguntas. Cumplan de modo competente. ¿Cuál es el otro modo? ¿O hay varios modos? Sus propios deberes con espíritu cristiano de servicio. ¿Y es que hay otros espíritus de servicio? Seguro sí, ¿no? Lo que tiene el comercio. Servicio, pero interesado. ¿Sí? Interés. Interés, ¿cuánto vale? Yo presto un servicio y calidad de servicio para traer más clientela. Pero aquí yo no sé, aquí creo que no es eso, ¿no? Bueno, esas dos preguntas tengo yo. ¿Qué otro modo tenemos nosotros para cumplir el deber? ¿Y qué otros tipos de espíritu cristiano, qué otros tipos de servicio tenemos? Ahí les dejo la reflexión a ver cómo nos, porque esto es una orientación, ahí se cumpla, claro que no es un mandato, es una orientación, ¿cierto? Entonces, nos orienta eso, a cumplir
con esas dos preguntas que me surgen a mí, con la frase que ustedes pusieron en las diapositivas. Es que yo creo que también, y nos pasa mucho a nosotros como cristianos, ¿cierto? Que hay, como decimos, hay muchas frases y palabras manoseadas, ¿no? Y entonces se manosea el servicio y se pone un asunto que es una venta como un servicio, ¿sí? Desde una perspectiva, digamos, muy materialista. Y cómo es el asunto también, como dice el hermano Ligorio, yo cómo cumplo, o como decía por ahí algún fraile en algún momento, el cumplimiento, ¿cierto? Cumplo y miento. Entonces, cumplo y miento, si realmente cumplo, cómo realmente si estoy sirviendo, ¿cierto? Y qué tipo de servicio estoy dando, y si esto es realmente un servicio o si realmente lo estoy haciendo, como decíamos ahora con el hermano Einar, ¿cierto? Desde una perspectiva egoísta de, oh, qué bueno soy, o si realmente lo estoy dando, simplemente dándolo, ¿cierto? Desde el corazón. Creo Y que ahí cuando uno siente esa alegría en el corazón, creo que ese es una buena clave para discernirlo. yo también creo que para eso es importante conocerse, interiorizar, contemplarse uno mismo, quién es uno, qué rostro de Dios uno tiene, cuál es el rostro de Dios que yo tengo en mi mente, en mi vida, en mi experiencia. Eso es vital, porque lo que uno refleja, lo que uno hace, sus obras son fruto del rostro de Dios que uno tiene en su interioridad, que es construido por una historia. Eso no viene de la noche a la mañana. Eso viene desde una niñez, viene desde una trayectoria de vida. Y es importante interiorizar y contemplarse uno mismo porque eso le permite a uno ver cómo veo a Dios, cómo comprendo a Dios. Hay una tradición de fe que me está hablando todo el tiempo, pero a veces yo la interpreto de acuerdo con mi experiencia, yo la vivo de acuerdo con mi experiencia, ¿sí? Entonces yo siento que en estos casos también es clave pensarse uno mismo, ¿sí? Y ver qué rostro de Dios también yo proyecto, porque fíjense que mi experiencia no es solo para mí, mi experiencia social, porque yo interactúo con mis hermanos en la fraternidad, con mi esposo, con mi hijo, con mis suegros, yo interactúo con estudiantes, con profesores, con mis compañeros de trabajo, yo interactúo con multitud de personas que son creyentes, no creyentes, franciscanas, tienen una espiritualidad múltiple. Nosotros podemos nominarla franciscanos, pero ¿será que tenemos un sentido común de qué es eso? Ese numeral 14, ¿qué sentido común le está dando a mi experiencia de ser franciscano? Pero es importantísimo interiorizar. Yo creo que a veces eso también le permite a uno ir avanzando en cómo yo puedo aproximarme a mi ser franciscano. Yo quisiera pensar en el tema de la cotidianidad, que creo que es fundamental, ¿cierto? En el tema del día a día. Porque a veces de pronto nos dividimos y nos fragmentamos, entonces pues somos muy franciscanos cuando estamos en el templo, pero fuera del templo de pronto no, o de pronto también ser franciscanos en la dificultad, ¿cierto? En nuestras dificultades, en nuestros errores, y saber que estamos en este camino de conversión, que es diario y que no estamos solos, que estamos con los hermanos, y que el Señor camina con nosotros. Yo no sé si hay alguna otra reflexión o alguna otra aporte de alguno de los hermanos. Yo. Sandra. A ver, han hablado mucho del servicio y me gusta. Y esto me lleva a una reflexión, y es que cuando yo voy a hacer un servicio, muchas veces tengo que vencerme a mí misma. ¿Por qué? Porque voy con prejuicios. Ah, no, para mí es muy fácil darle un servicio a unos niños de pronto de un orfanato, pero ajá, y al hermano que está en la calle, es muy diferente. Entonces, a mí me gusta mucho lo que hizo San Francisco. ¿Él en qué momento empezó a hacer su servicio? Cuando besó a ese leproso. Él tuvo que vencerse a sí mismo
de una forma tal porque él era muy, muy asquiento, muy quisquilloso, muy, pues obviamente por la educación y por el medio social en el que se movía, igual la sociedad de hoy día, nosotros nos dicen, oiga, para usted es muy fácil, vaya, atiendan niños y chévere. Y al habitante de calle, a los hermanos que están en la calle, no, tal vez no, porque lo puede robar, lo puede insultar, le puede prender alguna enfermedad. O sea, todos son esos como complejos, como predisposiciones para que no realmente nos demos al otro como cristianos y como franciscanos. Entonces, ahí sí somos llamados y somos invitados a buscar esa humanidad de Jesús. Dejarlo de ver tanto como Dios, como lo que nos decían, y mirar esa humanidad de Jesús. Jesús, ¿qué hizo? Él estaba en medio de pobres, en medio de prostitutas, en medio de enfermos y de leprosos, no cualquier enfermo, de leprosos que eran los totalmente rechazados de la sociedad. A eso es a lo que me llaman cuando yo vaya a hacer un servicio, a esa entrega total. Gracias. Muchas gracias, hermana Sandra. Y yo creo que eso que tú dices es clave, ¿cierto? Él estaba en medio de pecadores, en medio de prostitutas, en medio de lo que era considerado la escoria de la humanidad. Y creo que ahí nosotros a veces como que nos falta un poquito eso, ¿cierto? Reconocer la humanidad del otro y reconocer nuestra propia humanidad para poder precisamente acercarnos y permitir al otro que se acerque y poder ser hermanos de verdad. Porque a veces decimos, no es que de pronto ese está muy sucio o simple y llanamente es muy rockero y muy metalero y tiene todos esos taches y sí, y uno dice, "Ay, no, o simple y llanamente no cree y entonces es demasiado ateo y de pronto, sí, ¿cómo yo puedo dar también esa luz? Una cosita chiquita antes de pasarle la palabra al hermanito Cristian. Gracias, hermanita Sandra. También debemos de vivir un evangelio en contexto, ¿sí? Nosotros estamos en un contexto muy particular. No es lo mismo el contexto en Bogotá. Yo estoy en Bogotá, pero no es lo mismo donde yo vivo, Bosa, al lado del Portal de las Américas, que quienes están en el centro, ¿sí? Y eso que estamos en una misma ciudad. Imagínense Colombia. Imagínense el continente latinoamericano. ¿Qué nos pide hoy ese contexto? Eso también es muy importante, porque eso parte también de nuestra vocación y de nuestra misión evangelizadora, ¿sí? Y de la fraternidad universal, porque ¿cuáles son los excluidos de hoy? ¿Cuáles son los hermanos, como decían las hermanitas, que nadie ve, que todos dicen, uy, a esos no se les acerque porque puede estar en riesgo, usted puede estar en riesgo, o que uno mismo lo tiene, o sea, es normal, ¿sí? A nosotros nos educaron con unas formas, unos esquemas, y pueda que nosotros tengamos eso en nuestra mente, pero hay que retar eso, hay que poner en cuestión eso y darse la oportunidad de compartir con ese hermano que de pronto a uno le, como lo hizo Francisco, ese fue su momento de conversión, y eso fue lo que lo apasionó para hacer toda su obra. Hermanito Cristian. Cristian no está por ahí. La hermana Idar, que creo que también iba a decir algo. Hermanito Cristian. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ok, buenas tardes. Bueno, pues una disculpa porque estoy en ese momento terminando turno y estoy hablando por eso un poquito rápido. Y van a escuchar voces. Adicional a algo que también han compartido y han dicho, y que es una preocupación realmente en la parte del reconocimiento de la humanidad, que creo que la hermana Gloria Patricia lo tocó hace un momentico con unas palabras sencillas, y es la parte del aspecto físico. Es precisamente ver cómo en Jesús y a la vez en Francisco nos encontramos con una realidad de acogida plena y la apertura. Para mí el servicio precisamente no es la condición del quehacer, sino yo creo que es precisamente la ruptura de aprender a tener los brazos como el crucificado, es decir, de aprender a tener los brazos abiertos.
abiertos incluso contra aquel o a favor de aquel que cuestiona la misma vocación, o cuestiona el hecho de la misma realidad en la cual usted se mueve. Creo que esto es precisamente lo que construye realmente la vocación, lo que reconstruye al ser humano. Muchas veces, y a nombre del Señor, y en nombre del Señor se han cometido atrocidades, como han sido precisamente el hecho de juzgar, de enjuiciar, de condenar, de etiquetar a las personas, a los seres humanos. Y eso no es un desconocimiento, eso es una realidad que ha pasado dentro de la misma iglesia, en donde algunos son más dignos que otros, en donde unos tienen más derechos que otros, por apariencia, por ideología, por pensamientos, en donde no nos hemos dado la oportunidad de conocer a otro. ¿Cuántas veces nos hemos cerrado, por ejemplo, a conocer a otra persona por el hecho de que se declara atea o por el hecho de que su condición laboral sea a través de, no sé, de la prostitución? Y no cogemos en el rostro de esa persona un conocimiento, una experiencia que puede fortalecer mi fe, que incluso me puede llegar a accionar dentro de la sociedad. Pero muchas veces nos quedamos con el prejuicio de que si me ven con este que se dedica a la prostitución, entonces ya van a decir que yo también, pero entonces somos muy buenos en muchos casos a vivir de los golpes de pecho en los templos, a darnos palo, a creernos los más bondadosos en otros aspectos, o a creernos la moral hecha carne, habitada en medio de los hombres. Y se nos olvida que así como el hermano o la hermana tiene su pecado por el hecho de su labor, no sé, prostitución, drogadicción, también yo tengo los míos, y que los míos no los hacen menos leves o menos pesados que aquel que consume o aquel ya que vende su cuerpo, sino también cómo ese sentir del pecado, que aunque no es tan importante el pecado más que la gracia del Dios que actúa en nosotros, pero cómo reconocer que en ese hermano también hay gracia, cómo en ese hermano también hay bendición, y cómo a través de él yo sigo creciendo como ser humano y como cristiano, no volviéndolo cosa, sin ni fin, no volviéndolo un medio sin un fin, es al revés, no volviéndolo un medio sin un fin, y cómo esto también me ayuda a la realización de mi vocación plena como franciscano, porque realmente yo creo que el problema hoy en día de la iglesia es ese, que no se puede cerrar los horizontes, desconocer, señalar, hacer juicios por formas y apariencias físicas, incluso hasta por la forma de vestir, hasta por los colores, que es la cosa más absurda de este mundo, pero existe y es una realidad. Entonces yo creo que a mí personalmente, como franciscano, como hermano, lo que me invita es a abrir los horizontes, sobre todo a aquellos que me dicen no creer, no porque yo los vaya a convertir, al revés, porque yo creo que a través de ellos puedo lograr mi propia conversión. Muchas gracias, hermano Cristian. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, creo que parte también del asunto del que hablábamos ahorita, el tema del fariseísmo, ¿cierto? Y es que a veces entonces, por el hecho de estar en la orden franciscana o por el hecho de ser creyentes o sí o lo que sea, o digamos tener esta experiencia tan hermosa de esta vocación, de pronto a veces como que creemos que somos mejores y de pronto una hermana de la tercera alguna vez me dijo, no, 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 yo creo que es al revés, yo creo que el Señor nos tiene aquí porque de pronto es que lo necesitamos mucho y necesitamos enderezar este camino. Entonces, yo creo que en esa perspectiva precisamente de la humanidad, de sentirme humano y sentirme hermano con el otro, humano y hermano, creo que es que definitivamente eso nos permite y nos ayuda a no juzgar, a no levantar el dedo, a no estar diciendo es que el otro no hace, es que mire tal cosa, mire fulanito, mire peranito y mire, sí, desde una perspectiva moralista que de pronto a veces no nos ayuda mucho y nos hace como faltar a este sentido de la misericordia y de la fraternidad. Hermanita Estela. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, nosotros estamos aquí en la fraternidad y entonces pues me ha parecido muy interesante el tema que está tocando la hermana Gloria Patricia y la hermana Nidia sobre el servicio. Realmente pues yo quería aportar algo. El servicio es como un don y es al mismo tiempo un evangelio, ¿cierto? Porque a medida que yo evangelizo, yo estoy sirviendo al hermano y en esa misma medida yo a medida que yo voy sirviendo, el hermano me está entregando a mí, o sea, se da una doble reciprocidad.
entrego, pero al mismo tiempo yo recibo. Y en ese camino es que nosotros vamos todos los días al camino de la conversión y al camino para perfeccionarnos al encuentro con Dios, ¿no? Y a tener una experiencia más clara del amor de Dios a través en este sentido. Porque como dicen, no hay que dar un pescado, sino saber pescar, enseñarle a los demás. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar muy receptivos, ¿no? Ese es mi aporte. Celita. Muchas gracias, hermanita Gloria. Todas estas apreciaciones, todas estas ideas, experiencias, porque mucho también de lo que hemos compartido son experiencias. Nos invitan también a pensar en fraternidad, ¿no? Y tal vez algo que diferencia el carisma franciscano de otros carismas es ese componente de fraternidad, porque San Francisco y Santa Clara vivieron en fraternidad su experiencia evangélica y en una fraternidad bastante amplia, o sea, no solamente pues San Francisco que tuvo como esa luz del Espíritu Santo y del Evangelio de decir, mire, están también los hermanos que están fuera de los conventos y que también ellos pueden ser una orden, somos nosotros y estamos en el mundo. ¿Cómo construir fraternidad en el mundo de hoy, con todo lo que hemos compartido, en nuestras fraternidades? ¿Cómo construimos fraternidad en tiempos de pandemia, donde a veces la cercanía se ha hecho compleja, difícil? Hasta ahora estamos como retomando los encuentros presenciales, como yo vivo el amor fraterno en la fraternidad, en la regional, en estos espacios que tenemos de formación. Eso también es muy bonito pensarlo, porque es también hacer como una reflexión personal de mi cotidianidad. Entonces, no sé si alguien quiera compartirnos algo más, algo que quiera resaltar, algo que quiera enfatizar. Pues Nidecita, creo que dejamos a los hermanos pensando. Entonces, dale, dale. Pues yo las felicito porque me pareció muy bonito que hubieran utilizado una canción de, entre comillas, El Mundo. Genial, las felicito, me gustó mucho esa parte, además de que, hombre, las cosas del mundo también son para usarlas para Dios y podemos sacarles mucho fruto, mucho provecho. Personalmente les voy a contar una cosa, yo compuse una canción franciscana utilizando una canción de Tito Páez, me encanta él. Algún día espero compartírselas, pero es muy franciscana. Las felicito por eso. Ay, hermana Sandra, muchas gracias. Nos tiene que compartir esa canción. Eso sí, nos tiene que compartir esa canción. Sí, es que el día que lo haga, perdonarán la voz de tarro. Pero también es eso, ¿cierto? Es que nosotros como seglares, pues uno podría decir que el convento también es la calle y es el trabajo y es la familia, ¿sí? Y creo que también nosotros hacemos parte, pues yo creo que no nos podemos abstraer del mundo, porque eso también sería como un error en esta vida y en este proceso de conversión pues en entender que pues no nos salvamos solos, ¿cierto? Nos salvamos, y como dicen los muchachos, engallada. Nos salvamos todos juntos y
digamos que ese asunto del testimonio de nosotros como franciscanos tiene que ver también con eso, ¿cierto? Y San Francisco en eso fue muy claro. De hecho, cuando San Francisco habló con el sultán y fue y habló con él, una persona que era en ese momento considerada como, como el infiel o el no creyente o el enemigo, ¿sí? Y San Francisco va y habla con el sultán y le pide perdón y le dice, pues yo en nombre de mi gente te pido perdón por las ofensas que hayamos podido causar y por todo el daño que también hemos hecho. Y esa perspectiva también de ver al otro en su humanidad creo que es muy valiosa, es muy, muy valiosa. Y verlo y la vida que tenemos, creo que es una maravilla. Muchas gracias, hermana Sandra. Y esperamos escuchar su canción. Que sea cuando Dios quiera. No sé si entonces estamos haciendo la oración para cerrar. Sí, dale. Vale, entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, ponemos en tus manos este momento de compartir. Te damos gracias por tu palabra, por tu obra a través de cada hermano, de cada hermana. Gracias por cada experiencia, por este mensaje que nos regalaste hoy. Ponemos en tus manos las vidas de cada uno de nuestros hermanos, presentes, ausentes, en nuestras fraternidades y fuera de ellas. Te rogamos por la salud de todos y cada uno de sus familiares y de las personas alrededor. Y te pedimos que obres cada día en nuestros corazones para animarnos a vivir ese evangelio de manera creativa y amorosa. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Amén. Amén. Nos mire benignamente y nos conceda su salud, su paz y en especial su perfecta alegría. Amén. 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 Señor nos bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Nidia Cecilia Gracias. Díaz Pérez y hermana Gloria Patricia, por esa bonita reflexión. De verdad Gracias, que hermanita. fue Muy un bonita la trabajo reflexión. conjunto, buenas diapositivas con frases para meditar y sobre todo que ustedes la utilizaron para hacer la reflexión. El texto al principio de la diapositiva, muy interesante porque nos dejaba el mensaje claro. Y además las láminas, las imágenes, eso ayuda mucho a comprender el texto. Muchas gracias por la reflexión y además el compartir de los hermanos que han participado aquí. Entonces ustedes quedan ahí invitadas porque ya estamos viendo quiénes son las personas talentosas para todo esto. Aunque esa fraternidad de la tercera es filosa. No lo digo por la ministra ni por las secretarias, sino por todos los elementos que hay, todos los hermanos que están ahí. Pasamos la evaluación. Muy bien. Pero les pongo un 4,99. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermano. 5, Con 99 y medio. Bueno, felicitaciones, de verdad que me gustó mucho. Ok. Ustedes Bueno, hicieron un Dios los trabajo muy bendiga, bonito. los guarde. Gracias ¿Verdad que por sí? todo. Muy amables. Un abrazo a todos. Gracias, así bien. Que le tocará a la fraternidad de Chiquinquirá. Pero yo no voy a estar porque tengo un viaje. ¡Pase bien! Ok, felicidades. Pase Ya bien. hablamos. Pase bien. Buena tarde.